¿Cómo están, hermanos y amigos? Muy buenas tardes. Les saluda el pastor de Ríos de Agua Viva, enviándoles un caluroso abrazo donde quiera que se encuentren. Y a ustedes que nos están viendo por la pantalla en esta tarde, también por ahí donde usted se encuentra, reciba saludos de parte de la iglesia Ríos de Agua Viva, y aquí con su pastor, quien en esta tarde está muy feliz de poderle saludar. Así que hoy vamos a continuar con el tema maravilloso, el tema de la salvación, que hemos estado tocando respecto al tema de la soteriología. Ese es el tema que iniciamos hace algunas semanas y queremos seguir hoy en ese apasionante tema. Pues, ¿a quién no le apasiona el tema de la salvación? A veces nos preguntamos si hay discusiones entre nosotros, los evangélicos, sobre las doctrinas cristianas. Pero quiero que sepa que el tema de la salvación abarca muchos pensamientos, aún las religiones, aún las sectas que usted y yo conocemos. Su deseo apasionante es ser salvos en el último día, en el último momento. Y cada uno de ellos es instruido en aquella enseñanza en la cual quizás nació, creció, viendo a sus padres practicarla, y él piensa, bueno, dentro de este grupo, pues yo soy salvo. Pero el tema de la salvación es un tema apasionante, y el tema de la salvación vino después del pecado, en donde el hombre tiene que ser llamado por Dios. Primero, como dijimos, hay el tema de la elección que estuvimos viendo. Hasta la semana pasada concluimos observando algunos textos en los cuales no nos permiten el ir de lleno y afirmar que hay un grupo que está seleccionado para ser salvo y un grupo para ser condenado. La Biblia no aprueba eso. Aunque la Biblia da claros reflejos de una elección antes de la fundación del mundo, no refleja claramente que haya gente destinada a una condenación. Por lo tanto, hoy quiero continuar hablando ahora bajo el tema de la salvación. Después de haber tocado la elección, hoy vamos a continuar hablando respecto al llamado en la salvación, a lo que se conoce en la teología como el llamado general y específico, en lo cual nosotros tenemos que conocer parte de lo que la Biblia dice para poder hablar de un llamado general, un llamado universal, y no tenemos que ir muy lejos. Permítame leerle lo que la Biblia habla con respecto a este tema. En el libro de 2 Corintios, capítulo 5 y el verso 19, para aquellos que afirman y declaran que solamente hay un grupo de selectos en el llamado de la salvación, queremos descartar, queremos confrontar esa teoría con la palabra de Dios. Observemos lo que la Biblia dice y después vamos al análisis del texto. En 2 Corintios 5, 19, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es uno de los pasajes a lo cual podemos llamar uno de los pasajes que hace un llamado general universal al mundo que no ha conocido a Cristo. En este pasaje claramente podemos ver que la salvación está puesta para todo aquel ser humano que quiera venir a los pies de Cristo. Ahora sí, déjeme aclararle. Aunque todas las religiones, sectas y todo lo que usted y yo conocemos hablan y están empeñados en seguir practicando sus ritos, ceremonias,
sus costumbres, y ellos buscan una salvación por sus medios propios, quiero decirle, la salvación es algo que no nació en el corazón del hombre al principio, sino en el corazón de Dios. El hombre no pensaba en esa salvación en el momento del pecado de Adán y Eva. Después del pecado de Adán y Eva, entonces quedamos reducidos a pensar en el quién es salvo y quién será condenado. Pues el pecado vino a marcar esa gran diferencia. Pero no hay secta, no hay religión en el mundo que ofrezca salvación, y es más, ninguna religión en el mundo puede ofrecerle a usted salvación o puede ofrecerle a usted una secta redención. Ninguna redención hay en una secta, en una religión. La Biblia declara enfáticamente que la salvación, hay un solo medio por el cual la podemos obtener. Esa salvación solamente la podemos anhelar y podemos recibirla gratuitamente por el gran regalo que Cristo hizo a la humanidad en esa cruz del Calvario. Así que no importa cómo se llame su religión, su secta, aún si usted practica el cristianismo, pero usted no ha tenido un encuentro con Cristo, usted no puede hablar que usted es una persona salva. El llamado, que esto es lo que ahora nos ocupa. El llamado de Dios es para todos. El llamado de Dios es universal. La Biblia dice en Juan 3:16, y aquí es otro verso que puede enfatizar el llamado universal que Cristo hace. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta, dice la Biblia, es la oferta que tenemos de Cristo en su llamado. Por lo tanto, en el tema de la elección hay algunas grandes propuestas con respecto, y hasta cierto punto algunos se jactan de ser elegidos y de ser los únicos que podrán obtener la salvación, porque ellos dicen: escuchamos el mensaje de Cristo y cuando lo escuchamos venimos, nos sometimos, nos hemos consagrado, nosotros somos los elegidos. Pero en el gran tema universal del llamado de Cristo a toda la humanidad, ahí nos enseña que no es solo un grupo selecto, que hay grupo que el Señor no solamente enfatizó un grupo en particular, sino que Él le hace un llamado a todo individuo, a toda persona que quiera venir a sus pies. Por ejemplo, aquellos radicalistas que exageran en el tema de la salvación, que hay un grupo electo y que ellos son los elegidos. No sé qué podrían hacer con estos textos en los cuales la Biblia enfatiza que la salvación, Cristo vino a morir por todo el mundo. En uno de los comentarios en la teología, uno de los grandes escritores teológicos, conocido como el gran escritor Schaeffer, él escribe lo siguiente: si la salvación es para un grupo selecto, para los elegidos, entonces Juan 3:16 debería leerse de esta manera. Debería leerse así: de tal manera amó Dios a los elegidos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel de los elegidos que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad que cambiaría el texto y la porción y el sentido original en el cual el texto se escribió? Y tiene mucha razón Schaeffer al escribir este comentario con respecto a un radicalismo que existe con el tema de la salvación. Pero si usted me está escuchando, tal vez en su casa, o tal vez usted me escucha por la radio, ahí donde va en su vehículo, escuche: la salvación está puesta para todo el mundo que quiera entregar a Cristo su corazón. Cristo derramó su última gota de sangre por el hombre más pecador,
aún por aquellos que ahora nosotros conocemos, aquellos individuos que son capaces de ponerse una bomba bajo su chaleco, meterse donde hay una multitud de personas, hacer explotar ese aparato o quizás esa bomba que llevan bajo la chamarra, bajo la chaqueta, como usted le llame. Pero si esas personas en su afán y en su ansiedad se arrepienten y ellos vienen y le dicen a Cristo, perdona mi pecado, Cristo perdonará su pecado. ¿Por qué? Porque la salvación no fue dada a nosotros por méritos humanos. La salvación no consiste en que yo haya amado a Cristo primero. La salvación consiste en que Él nos amó primero. La Biblia explica que Él de tal manera amó al mundo. Esa expresión de tal manera va más allá del sentido que leemos, del sentido que le ponemos, de la manera en con que terminamos la lectura. De tal manera involucra que hay individuos que a los ojos humanos no merecieran ser salvos. Han tenido un corazón de piedra, un corazón de hierro, amargos desde su niñez. El daño ha estado cada vez que se mueven, cada vez que caminan, cada vez que hablan. Pero en un momento, en un instante de su vida, viene la reflexión, tal vez en un toque del Espíritu Santo a su vida. Y todos en algún momento, si se pone atención a la palabra, lo obtendrán. Un toque maravilloso. Un momento en el cual el corazón se contrista y siente el alejamiento de aquel que le creó. Y si en ese momento él viene y se arrepiente, no importa cuán daño haya hecho a la sociedad, no importa cuántos haya tal vez en su vida asesinado, no importa cuántos niños tal vez haya dañado, no importa cuántas mujeres haya agredido en su vida, si él se arrepiente de su pecado, la Biblia dice que él obtendrá también salvación por Cristo Jesús. El tema de la salvación es un tema que le dije al principio, es apasionante. Y todo el mundo va atrás esta expresión. Pero no todo el mundo podrá ser salvo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solo por Jesucristo, hombre. Él es el único que se puso en propiciación por nuestros pecados. Él fue el único que pudo darle al Padre la expiación completa que el hombre necesitaba para que sus pecados pudiesen ser perdonados. Por lo tanto, esta gran salvación se ofrece y se ha ofrecido tal vez por algunos años en nuestros países, en el continente europeo, en el viejo continente como se le conoce. Han sido por cientos de años que el Evangelio se ha predicado. En nuestro continente el Evangelio entró en diferentes países, llegó en diferentes tiempos, pero el Evangelio se ha predicado. La salvación se sigue anunciando. Ya no depende de Dios, entonces, ¿quién será salvo? Sino del mismo hombre y su decisión. El hombre tiene autoridad de decidir a dónde quiere ir. Quiere ir al cielo a disfrutar de las promesas, de las riquezas, de los deleites que el Señor ofrece, o quiere ir a una condenación perpetua donde no hay alivio, ni un segundo, ni un momento en la vida. Hay descanso para el dolor. Usted elige a dónde quiere ir, pero el tema de la gran salvación lo tenemos siempre a disposición de nosotros. El apóstol Pablo escribe entonces en este verso leído que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Oiga esto, no había manera ni forma de poder acercarnos a Dios. No había ningún sustituto que pudiera satisfacer
las peticiones de un Dios santo. Aquellos animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento no podían dar satisfacción a un Dios santo por el pecado cometido del hombre. Así que el Señor decidió enviar a su Hijo para que su Hijo tomase la postura o cargase con el pecado del hombre, y al cargar con el pecado del hombre, entonces declarar al hombre inocente. Y una vez declarado el hombre inocente, entonces se le puede adjudicar a ese individuo, a esa mujer, a ese joven, la palabra él, ella es salvo por gracia de Cristo. Por eso yo en esta tarde, a usted que me está viendo tal vez en la pantalla, yo le digo a usted, ¿por qué pensarlo tanto? Esta tarde yo estoy cumpliendo con la comisión que Pablo aclara, que Cristo vino a reconciliar al mundo y nos encargó a nosotros el misterio de la reconciliación. ¿Cómo era este misterio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Escuche, cuando el texto dice no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, no se refiere al pecado pasado, porque ese pecado pasado hacía daño al hombre. Cuando el texto dice no tomándole a los hombres en cuenta su pecado, habla exactamente del momento de la decisión en que Cristo toma la decisión de morir por un pecador empedernido como era yo, como vivía antes de conocer a Cristo. A Él no le importó mi pecado y Él dio su vida por mí. Por eso es que Él ahora llama, por eso es que Él ahora hace un llamado, y el llamado es general, como le dije al principio. Todas aquellas personas que dicen obtener una salvación, en primer lugar, vimos el tema de la elección, ahora vemos el tema del llamado. Y esta tarde Dios hace un llamado a aquellos que están escuchando. Tal vez usted dice, yo soy católico, yo tengo mi religión, yo fui instruido por mis padres, no voy a traicionar a mis padres ni a mi religión. Déjeme decirle que todos esos comentarios y todas esas excusas no tienen valor ante los ojos del justo juez Jesucristo. Él dio su vida por usted. Él no le invita a venir a una religión. Él le invita a venir a una salvación. ¿Y qué es salvación? Esa salvación Pablo la declara en el libro de Romanos, en donde Pablo dice, el evangelio que él ha recibido no es una religión. Pablo declara que el evangelio que a él le salvó es poder de Dios. Pablo dice la siguiente expresión, porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo no dice de la religión, Pablo no dice de mi pensamiento, Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Escuche, al judío primeramente y también al griego. Esta expresión griego involucra a todo individuo gentil que no pertenece al linaje de Israel. Pero para todos está el tema de la salvación, y en esta tarde, así como Pablo declara, no me avergüenzo. Y mucha gente dice por ahí, yo tampoco me avergüenzo del evangelio. Le voy a explicar lo que sucede. Pablo era un individuo elocuente. Pablo era un individuo letrado. Pablo estaba entre la sociedad de los sapienciales, es decir, la sabiduría. Pablo entraba en ese grupo de la ciencia, de la sabiduría, en sus estudios. Pero con todo y la sabiduría y la ciencia y el conocimiento que Pablo tenía, un día el Señor Jesús lo encuentra rumbo a Damasco. Y la Biblia dice que lo derribó de su orgullo, lo derribó de su arrogancia, lo derribó de sus creencias, lo derribó de sus argumentos y lo puso en el suelo. Y después que se levantó de esa tierra donde había caído, Pablo pregunta, ¿quién eres, Señor? Escuche, Pablo desde ese momento está tomando
a Cristo como su Señor, viendo el poder que hay en Cristo, cómo lo derriba de sus argumentos, cómo lo derriba de sus creencias, ahora Él lo llama Señor. Por eso es que Pablo escribe este texto ahí en el libro de Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Él sabe que fue derribado, Él sabe que no tenía más fuerza para luchar con un Cristo vencedor. Así que Pablo es el que escribe este verso y él se dedica al tema de la reconciliación. Este tema que esta tarde le estoy invitando a usted a compartir. El tema de la reconciliación es el tema del llamado universal. Así que si usted es salvo y usted está escuchando ahora este llamado, usted dé gloria a Dios porque Cristo le ha salvado. Pero si usted no es salvo y ha escuchado el Evangelio, está en una iglesia, está en una secta, está en un grupo social, no importa dónde esté, pero si usted no es salvo, esta tarde Cristo quiere darle salvación, porque la salvación es para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice el apóstol Pablo. Y se nos entregó a nosotros, hombres sencillos, ese gran tema de la reconciliación. Mire, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cristo va a la cruz, ahora después de resucitado, siendo el Espíritu de Cristo quien dirige y quien gobierna y quien enseña al hombre y quien convence al hombre de pecado. Hoy Cristo en mi corazón le sigue invitando a usted a arrepentirse de su pecado y obtener ese tema glorioso de la gran salvación. Cristo le dice esta tarde, Cristo lo invita esta tarde. Yo no sé cuál es el momento que usted vive. Tal vez está deprimido en un cuarto, tal vez tiene depresión, tal vez ha tenido un parto y sufre depresión posparto. No importa lo que esté pasando, ven a Jesús. Él quiere perdonar tu pecado y tendrás gran salvación en Cristo Jesús. Escucha, esta tarde te estoy predicando por estos medios. El tiempo es corto en la radio, el tiempo es corto en la televisión. Pero si no has tenido el tiempo suficiente o tal vez dices, quisiera escuchar más sobre ese tema, yo te quiero invitar a que nos visites a la iglesia Ríos de Agua Viva. Ella se encuentra localizada en el 922 FM Murphy Road en Stafford, Texas. El código postal es 77477. Ahí estamos localizados. A lo mejor no has tenido el tiempo suficiente para oír, pero yo te invito para que nos visites en nuestra iglesia. Estaremos esperándote con gozo, con alegría. Hay gente que te va a recibir con una sonrisa, porque la Biblia dice que Dios ha separado personas, ha elegido personas y ha salvado personas para seguir pregonando el gran tema de la salvación. El llamado es para ti. Si estás ahí en tu casita en esta tarde y quieres hacer la decisión por Jesús, yo te invito a inclinar tu rostro y hacer una oración conmigo esta tarde. ¿Quieres darle a Jesús tu vida? No importa cómo estés, no importa lo que hayas hecho, Cristo te perdona esta tarde. Solo inclina tu cabeza ahí donde estás y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta tarde reconozco que soy pecador, que merezco el castigo, que merezco condenación, pero tú puedes salvarme. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, borra todas mis rebeliones y lánzalas a lo más profundo de la mar y no te acuerdes más de ellas. Padre, yo sé que me has perdonado. Gracias. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, quiero
quiero decirle, desde este momento usted es salvo, usted es salva. Por sus méritos, no. Por los méritos de Cristo, usted es salvo, usted es salva. Si usted ha hecho esta decisión y quiere llamarnos, llámenos al 281-450-4640. Con gusto le atenderemos y le vamos a instruir para seguir en el camino del Señor. En esta tarde le doy gracias por su fina atención a la palabra escuchada. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Necesita más de ti, porque yo quiero tu nombre bendecir. Hermoso, hermoso eres tú, Señor. Hermoso, hermoso eres tú. Necesita más de ti.